Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y si no, pues espero que este vídeo les levante un poquito el ánimo. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que nos tocó el corazón a muchos, la despedida, o más bien, los sentimientos que rodearon la despedida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ese título, lágrimas y emoción, la despedida de Kerem Bürsin y Hande Erçel que te tocará el corazón, resume perfectamente lo que vamos a desmenuzar hoy. Para los que son nuevos por aquí, este canal se dedica a explorar el mundo de las series turcas, a analizar sus tramas, sus personajes y, por supuesto, a chismear un poco sobre la vida de las estrellas que las protagonizan. Y hoy, hoy es uno de esos días en los que nos centramos en algo más allá de la ficción, en esa conexión especial que se crea entre los actores y el público, y en cómo esa conexión se ve afectada por los cambios, los finales, y en este caso, la aparente separación. Así que antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, y créanme, hay drama. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Ayúdennos a crecer esta comunidad. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para recibir notificaciones y así se enterarán de todo el contenido nuevo que subimos. Ahora sí, vamos a lo importante. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es de esas que capturan la imaginación. Se conocieron en el set de Love is in the Air, y desde el principio la química entre ellos fue innegable. Era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y no tardó en traspasar la pantalla. Los rumores empezaron a circular, las fotos juntos inundaron las redes sociales, y finalmente la confirmación, sí, eran pareja y eran adorables. Para los fans, esto fue como un sueño hecho realidad. Ver a sus personajes favoritos enamorados en la vida real, era como vivir un cuento de hadas. La serie se convirtió en un éxito rotundo y la pareja, en el centro de la atención mediática. Pero como todo en la vida, lo bueno tiene un final, y con el final de Love is in the Air, llegó el rumor, la especulación y finalmente, la confirmación oficial de su separación. Y aquí es donde las lágrimas y la emoción entran en juego. Para muchos, la noticia de su separación fue un golpe duro. Era como si un pedacito de ese cuento de hadas se hubiera roto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de nostalgia, de apoyo a ambos actores. Y claro, no faltaron las teorías sobre las razones detrás de la ruptura. ¿Problemas en la relación? ¿Presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? El misterio siempre rodea estas situaciones. Pero lo que hizo que la despedida fuera especialmente conmovedora, fue la forma en que Kerem y Hande manejaron la situación. Aunque no dieron declaraciones exhaustivas sobre los detalles de su separación, sí demostraron respeto mutuo y mantuvieron una relación cordial. Se les vio juntos en eventos, se dedicaron palabras amables en entrevistas y redes sociales, y demostraron que aunque el romance se acabó, el cariño y el respeto permanecían. Y aquí es donde entra el análisis emocional. ¿Por qué nos afecta tanto la separación de una pareja de celebridades? En parte porque nos identificamos con sus historias, con sus amores, con sus desamores. Y en el caso de Kerem y Hande la conexión fue aún más fuerte, porque los vimos enamorarse delante de nuestros ojos, en una serie que nos regaló momentos de alegría y romance. También está el tema de la idealización. Tendemos a idealizar a las parejas famosas, a verlas como seres perfectos, como la encarnación del amor ideal. Y cuando esa imagen se rompe nos sentimos decepcionados, como si se nos hubiera arrebatado una ilusión. Pero quizás lo importante es recordar que son personas como nosotros, con sus problemas, sus alegrías, sus tristezas. El hecho de que hayan mantenido una relación respetuosa después de la separación, es algo digno de admiración. Demuestra madurez, profesionalismo y sobre todo, la capacidad de mantener una amistad y un cariño a pesar de las circunstancias. Y para los fans, eso es un consuelo. Saber que aunque el romance se acabó, el vínculo entre ellos sigue existiendo de alguna manera. Otro punto importante es la evolución de sus carreras. Tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel son dos actores talentosos y exitosos. Después de Love is in the Air, ambos han continuado trabajando en proyectos importantes, demostrando su versatilidad y su talento. Han seguido cosechando éxitos y ganando el cariño del público. Verlos crecer profesionalmente es también una forma de honrar su historia. Y hablemos de las redes sociales.
Hoy en día, las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades. Vemos sus fotos, sus publicaciones, sus interacciones, y nos sentimos más cerca de ellos. Esto también puede ser algo positivo porque nos permite conocerlos mejor y conectar con ellos a un nivel más personal. Pero también tiene sus riesgos porque la presión mediática y las expectativas del público pueden ser muy fuertes. En el caso de Kerem y Hande, las redes sociales fueron un reflejo de la conexión que tenían con sus fans. Sus publicaciones juntos eran celebradas, sus fotos individuales eran analizadas y comentadas, y cualquier gesto era interpretado. Y después de la separación, las redes sociales se convirtieron en un espacio donde expresar el apoyo, la nostalgia y los buenos deseos. *** Profundizando en la conexión, Love is in the air y el inicio del romance ***. Para entender completamente el impacto de la despedida de Kerem y Hande, es crucial retroceder en el tiempo y recordar el contexto en el que se conocieron y enamoraron, el set de Love is in the air. La serie, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor cautivadora, sino que también fue el escenario donde la magia entre los actores se materializó. La química entre Kerem Bürsin interpretando a Serkan Bolat y Hande Erçel como Eda YLDZ era palpable desde los primeros episodios. La tensión, la complicidad, las miradas cómplices, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Los fans ávidos de romance y expectantes ante cada escena, comenzaron a notar que la conexión entre los actores trascendía la pantalla. Los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular, alimentados por la creciente cercanía entre Kerem y Hande fuera del set. La serie, con su trama llena de enredos, obstáculos y momentos románticos, atrajo a una audiencia masiva. El público se enamoró de los personajes, de su historia de amor, y por supuesto, de los actores que les daban vida. La popularidad de Love is in the air creció exponencialmente y con ella, el interés por la vida personal de sus protagonistas. La confirmación del romance entre Kerem y Hande fue un acontecimiento que generó gran emoción entre los seguidores. La pareja se convirtió en el centro de atención, y sus apariciones públicas, sus fotos en redes sociales y sus interacciones en eventos eran seguidas con avidez. Para los fans, era como si la magia de la serie se hubiera extendido a la vida real. Ver a sus personajes favoritos enamorados fuera de la ficción era un sueño hecho realidad. *** La burbuja de la fama, expectativas, presión y el fin del cuento de hadas ***. La fama, sin embargo, puede ser una espada de doble filo. Si bien el éxito de Love is in the air y el romance entre Kerem y Hande les brindaron reconocimiento y admiración, también los expuso a una intensa presión mediática y a las expectativas del público. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales era analizada y comentada. La privacidad se convirtió en un lujo y la vida personal de la pareja quedó expuesta al escrutinio constante. La idealización es otro factor que influye en la percepción de las relaciones de las celebridades. Los fans, enamorados de la historia de amor de Serkan y Eda, tendían a proyectar esa imagen idealizada en la relación de Kerem y Hande en la vida real. Se esperaba que fueran perfectos, que su amor fuera eterno, y que su relación fuera un reflejo de la felicidad que transmitían en la serie. La noticia de la separación de Kerem y Hande, por lo tanto, fue un golpe duro para muchos. La ruptura de esa imagen idealizada, el fin del cuento de hadas que los fans habían construido en sus mentes, generó tristeza y decepción. El mundo de las redes sociales se inundó de mensajes de apoyo, de nostalgia y de especulaciones sobre las razones detrás de la separación. *** La despedida en perspectiva, madurez, respeto y el valor de la amistad ***. A pesar de la tristeza y la decepción, la forma en que Kerem y Hande manejaron su separación fue digna de admiración. Aunque no revelaron detalles íntimos sobre las razones de su ruptura, ambos demostraron madurez, respeto y profesionalismo. Mantuvieron una relación cordial, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y evitaron la polémica. Esta actitud es un ejemplo de cómo se pueden afrontar las situaciones difíciles con gracia y elegancia. En lugar de recurrir a la confrontación o a la crítica, Kerem y Hande optaron por el respeto mutuo y la discreción. Demostraron que aunque el amor romántico puede terminar, el cariño y la amistad pueden perdurar. La despedida de Kerem y Hande, por lo tanto, no fue solo el fin de una relación romántica, sino también el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Una etapa marcada por el crecimiento personal, la madurez y la fortaleza.
Su ejemplo nos enseña que incluso en medio de la adversidad, es posible mantener la dignidad y la armonía. *** El impacto en las carreras profesionales, nuevos proyectos y el cariño del público ***. Después de Love is in the Air y de su separación, tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel continuaron trabajando en proyectos importantes. Ambos demostraron su versatilidad y su talento en diferentes roles, consolidando su posición como actores de renombre en la industria del entretenimiento. Kerem Bürsin participó en series como Jakob Seversen, donde continuó demostrando su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos. Hande Erçel, por su parte, protagonizó Bambaşka Biri, un thriller psicológico que le permitió explorar nuevos registros actorales. El público, a pesar de la tristeza por el fin de su relación, siguió apoyando a ambos actores. Su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público les valieron el cariño y la admiración de sus seguidores. Verlos crecer profesionalmente, embarcarse en nuevos proyectos y cosechar éxitos fue una forma de honrar su historia y de celebrar su talento. ***Las redes sociales como reflejo de la conexión, ventajas, riesgos y la voz de los fans ***. Las redes sociales desempeñaron un papel fundamental en la historia de Kerem y Hande. Fueron el escenario donde se manifestó la conexión entre los actores y sus fans. Las publicaciones juntos, las fotos individuales, las interacciones en eventos, todo era analizado y comentado por los seguidores. Después de la separación, las redes sociales se convirtieron en un espacio donde se expresaron los sentimientos de los fans. Mensajes de apoyo, de nostalgia, de buenos deseos y de admiración inundaron las plataformas digitales. Los fans compartieron sus recuerdos, sus momentos favoritos y sus opiniones sobre la relación. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta positiva para conectar con el público, también tienen sus riesgos. La presión mediática, las expectativas del público y los comentarios negativos pueden afectar la salud mental y emocional de las celebridades. Es importante, por lo tanto, que los actores mantengan una actitud responsable y que sepan gestionar su imagen en las redes sociales. ***. Lecciones aprendidas, amor, pérdida y la importancia del respeto ***. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos deja valiosas lecciones sobre el amor, la pérdida y la importancia del respeto. Nos enseña que el amor puede ser efímero, que las relaciones pueden terminar, pero que el cariño y la amistad pueden perdurar. Nos enseña que las celebridades son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Y nos enseña que la madurez, el profesionalismo y el respeto son fundamentales en cualquier situación. La despedida de Kerem y Hande fue un momento que nos tocó el corazón. Fue una mezcla de nostalgia, tristeza y emoción. Pero también fue una lección de vida. Una lección que nos recuerda que aunque los finales pueden ser dolorosos, también pueden ser oportunidades para crecer, para aprender y para valorar lo que hemos vivido. ***. Conclusión. Un legado de amor, profesionalismo y conexión ***. En conclusión, la despedida de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue mucho más que el fin de una relación romántica. Fue un evento que movilizó emociones, que generó debate y que nos dejó valiosas lecciones. Su historia nos recuerda que el amor puede ser hermoso y complicado, pero que lo importante es aprender a vivir, a amar y a despedirse con gracia. La conexión que Kerem y Hande lograron con el público a través de Love is in the Air y de su relación en la vida real, es un legado que perdurará en el tiempo. Su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público les han convertido en dos de los actores más queridos y respetados de la industria del entretenimiento turco. Y ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo viviste tú la separación de Kerem y Hande? ¿Qué recuerdos tienes de ellos? Déjalo todo en los comentarios. Me encantaría leer tus opiniones y debatir con ustedes. Y no olviden darle un buen like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Gracias por ver el vídeo, gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante.